y seguimos avanzando y seguimos con los días que van pasando, preocupados por lo que va a pasar con el tema del GLP a consecuencia de los oleajes anómalos. Así es, ya hemos tenido hace algunas horas un despacho con Giuseppe Mozo que nos advierte las largas colas que hay en Pisco, de casi 4 o 5 horas que tienen que estar los amigos del volante, los camiones abasteciéndose del gas licuado de petróleo porque hay un fuerte desabastecimiento. Y como lo mencionábamos, eso afecta a toda una cadena productiva, toda una cadena económica y toda una cadena incluso turística. Y es un tema que te juro que me lo sé de memoria, porque es la fotografía que se repite todo el tiempo y no tenemos una solución. Estamos en la comunicación con el exdirector de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Eric García, a quien le damos la bienvenida para poder conversar sobre ese tema que estamos comentando. Señor García, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Catiusca, un gusto saludarlos. Quedo atento a sus preguntas. A ver, este problema se repite todo el tiempo. No estamos a merced de Poseidón, estamos a merced del mar. A ver si hay un oleaje anómalo para que se encarezcan los productos en los mercados o ya sea el pescado. ¿Cuál es el problema, por favor, señor García? ¿Cuál es nuestro talón de Aquiles cuando hablamos de desabastecimiento de GLP? Bueno, el talón de Aquiles que tiene el Perú es que no tiene capacidad de almacenamiento. La norma te habla de un mínimo de 5 días, pero lamentablemente en el caso de GLP no llegamos ni a 3 días. Y cada vez que ocurra un tema de oleaje anómalo, un cierre de carreteras, lo que fuese, vamos a tener restricciones en el despacho de combustibles a nivel nacional, ¿no? Y esto se agrava más porque la capacidad de almacenamiento de GLP en el país, el 90% lo tiene concentrado, ¿cómo se llama? En Lima e Ica, ¿no? Y entonces, por eso ven las colas en Pisco, porque lamentablemente no tenemos tanques a nivel nacional de manera descentralizada. Deberíamos tener, en caso de GLP, esferas en el sur, en el centro del país, en el norte, ¿no? Y eso lamentablemente no se da. Pero, señor García, ¿por qué no podemos ampliar nuestra capacidad de almacenaje, de reserva, más allá de 3 días? ¿De qué depende? ¿De quién depende? Todo lo que es capacidad de almacenamiento se conoce a nivel internacional como seguridad energética. Y la seguridad energética es un concepto en donde un país tiene capacidad suficiente para cualquier problema. Por ejemplo, Rusia-Ucrania, una guerra, un desastre natural, el país no se detiene porque tiene mucha capacidad de almacenamiento. Y eso es una responsabilidad del Estado, básicamente. La seguridad energética lo tiene que establecer el Estado. Hay países con 20 días, hay otros países con 30 días, hay otros países con 90 días, hay otros países con 120 días. Nosotros no llegamos ni a 3. ¿No? Entonces, estamos a merced. Acá lo que debería hacer el Estado es liderar, establecer primero cuántos días, a mi entender debería ser mínimo 30 días. Es algo que el Estado, en coordinación con los privados, debería establecer mecanismos. Por ejemplo, se podría hacer proyectos de infraestructura a nivel nacional cofinanciados con dinero del Estado, porque nos perjudica a todo el Perú, debemos tener esto, o podríamos aprobar la agencia de inventarios que está en la ley 679, el proyecto de ley que está en el Congreso desde el año 2021, que está el tema de notificación en ese proyecto, pero no se hace, lo sabemos todos, ¿no? Pero nadie toma una decisión, ¿no? Y acá es una decisión de Estado. Ya, pero la decisión parte por quién. Tanto el Ministerio de Economía. La decisión parte por quién. ¿Por el Ministerio de Energía y Minas, por el gobierno per se o por el Congreso de la República? Es que tienes dos mecanismos. O sea, uno que lo puede liderar el Ejecutivo a través del Ministerio de Energía y Minas, Economía y Proinversión, hacer proyectos cofinanciados en el Plan Nacional de Infraestructura, ese es un camino. Y el otro camino, a través del Congreso, en establecer ya una agencia que se encargue de gestionar todos los almacenamientos a nivel nacional. O sea, tienes dos caminos, ¿no? Uno de corto y uno de mediano a largo plazo, ¿no? Pero para hacer, todos deberían tener claro que si el país no tiene almacenamiento, lo que va a pasar es justamente eso.
detención de actividades, subida de precios, ¿no? Y sobre todo que el tema del combustible se necesita para todo. Hemos pasado una pandemia, el COVID nos ha enseñado que sin combustibles no hacemos nada. Todo se maneja con combustible, ¿no? Y es algo que deberíamos reflexionar, ¿no? Eso quiere decir que la ruta ya está trazada, ¿no? Solamente falta la decisión política tanto del Parlamento como del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, ¿cuál es su recomendación para los amigos del volante y todos los sectores productivos? Porque es toda una cadena de abastecimiento. Si no tenemos combustible, no llegan los productos a los mercados. Mira, Catiuja, es una muy buena pregunta. ¿Cuál es mi recomendación? Tenemos que, ya como país, tenemos que cambiar el concepto del transporte, ¿no? Tenemos que migrar a un transporte, yo lo denomino sostenible. ¿Qué significa sostenible? Usar lo que tenemos, ¿no? Y algo que tenemos es gas natural, que podría reemplazar mucho al diésel, la electromovilidad podría reemplazar a la gasolina y GLP en algunos sectores, el gas natural también, y dejar de importar. Nosotros importamos 33% del GLP, importamos 70% el diésel, importamos 31% de gasolinas. No tenemos productos y lo importamos, tenemos otros productos y no los usamos. Y algo importante ya para los amigos conductores de GLP, ¿no? Que usan GLP. El Perú importa 33%. Solo Lima y Callao tiene el 50% de la demanda aproximada país. Entonces, importamos 33% y Lima y Callao tiene casi el 50% de la demanda nacional. Y en Lima y Callao, desde el año 2005, tenemos gas natural. O sea, al menos en Lima y Callao, en el sector transporte se hubiese utilizado y en el sector residencial un poco más de gas, bajaríamos importaciones y no tendríamos este problema, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que reflexionar bastante, ¿no? La otra vez conversamos con varios expertos y el gas natural nos ayudó, por ejemplo, a tener energía eléctrica barata y lamentablemente han pasado varios años y no tenemos ni gas natural en vehículos masivamente, ni energía eléctrica en vehículos masivamente. O sea, no aprovechamos, pero sí importamos lo que no tenemos. Entonces yo creo que es hora de hacer cumplir lo que dice la política energética, que debemos ser un país autosuficiente, hacer cumplir la política de competitividad que nos dice que debemos usar los recursos eficientemente, renovables y no renovables, en beneficio de todas las actividades productivas y para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Con lo que está pasando en estos momentos, ¿usted tiene más o menos una lectura de cuánto tiempo nos va a soportar el poco combustible, el poco GLP almacenado? Porque el escenario de oleajes anómalos no va a terminar en esta semana. Pedro, eso va a depender mucho de la naturaleza. Lo primero que va a hacer seguro el ministerio es recortar el abastecimiento al GLP granel. No siempre se tiene que dar prioridad al doméstico, con el doméstico sí vamos a tener unos 4, 5, 6 días. Lo que más se va a cortar rápidamente va a ser el GLP automotor. Esperemos que los puertos se abran, ¿no? Este es un vaivén de nunca acabar. Y ahora con el cambio climático, los oleajes se vuelven más frecuentes y duran más que antes. Entonces yo creo que lo primero que ya deberíamos hacer con tantas noticias es que se anuncie proyectos de almacenamiento a nivel nacional, ¿no? Eso es lo primero, que se anuncie los días de seguridad energética país van a ser 30, que se anuncie eso. Yo creo que si no tenemos esas señales claras del Ejecutivo, liderado por el Ministerio de Energía y Minas y soportado también por el Ministerio de Economía y Finanzas, Proinversión, el mismo regulador Sinermin, no vamos a llegar a un buen puerto y vamos a seguir en lo mismo y cada 15 días vamos a estar en estas noticias repetitivas, ¿no? Y entiendo que hace algunas semanas cuando tuvimos el mismo problema, un funcionario del Ministerio de Energía y Minas dio como una solución, bueno, una solución temporal, priorizar el abastecimiento del GLP envasado, es decir, el balón de gas que utilizan las amas de casa. ¿Es suficiente esta medida? ¿Qué más debería realizar en medio de largas colas en Pisco, problemas en los grifos que ya se van a ir reportando? Es que justamente es lo que les menciono. Tenemos que ya comenzar con los proyectos de almacenamiento. Lo que hizo el Ministerio fue un paliativo. Y tuvimos suerte que se levantaron los oleajes y se abrieron los puertos.
Pero si hubiese durado un par de días más, ya hubiese habido restricción también en las amas de casa. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es un tema que estamos a merced de la naturaleza porque no tomamos una decisión país para ya no volver a esto. Yo escuchaba a varios de los especialistas decir, no, lo que tenemos que hacer es un poliducto de Pisco a Lima. Señores, no tenemos GLP, importamos 33% y quieres generar más demanda de GLP en Lima y Callao que tiene el 50%, mejor, haz tu almacenamiento descentralizado y masifica el gas natural rápidamente en Lima y Callao que lo tienes. Hay más de 400.000 familias que están frente al ducto y no se conectan. ¿No? Entonces yo creo que tenemos que impulsar y educar a las personas que estamos usando en algunas ciudades un combustible que no tenemos, y el GLP muy bien puede ayudar a zonas rurales donde el 75% del Perú no usa algún combustible no contaminante, pero el 25% de las familias a nivel nacional utiliza leña, bosta y areta, ¿no? Y para los que no conocen lo que es bosta, es el excremento de los animales para cocinar. Así estamos, teniendo recursos. Yo creo que debemos ya reflexionar y hacer un cambio rápido, ¿no? Ya, usted ha estado dentro del sector público, usted ha estado dentro del Ministerio de Energía y Minas. ¿En algún momento el MINEM o el gobierno ha tenido un norte claro de a dónde ir con el tema de la seguridad energética? Usted acaba de decir, importante aspecto del GNB, el gas natural que tenemos y que muchas veces se tiene que reinyectar porque no hay suficiente demanda, porque lo que extraen está por encima de lo que realmente en este momento se necesita, porque no hay redes, porque no hay distribución, porque no hay puntos de almacenaje. Se devuelve el gas natural al subsuelo, porque lamentablemente no hay las cosas claras hacia dónde vamos como país en el tema de seguridad energética. Por eso le pregunto, señor García, ¿en algún momento se tenía un norte bastante definido y sobre lo que se estaba trabajando de forma concienzuda? Es una muy buena pregunta, Pedro. Yo he estado justo en el Ministerio de Energía y Minas. Tuvimos una gestión que impulsó muchos temas de gas natural. Se hizo un plan, se hizo metas, se hizo programas, pero lamentablemente el Perú, y hay que decirlo claramente a todos los televidentes, no tiene un planeamiento energético y una agencia que vele por su cumplimiento. Entonces siempre vamos a estar a merced de la buena voluntad o del entendimiento de los funcionarios de turno. En la gestión que tuve la suerte de estar con varios funcionarios, hicimos varias cosas, pero cuando ya, vamos a decir, hubo cambio de gobierno con algunos funcionarios, no entendían el tema energético, ¿no? Yo les cuento una anécdota, decían, ¿por qué vamos a ayudar a convertir carros? Y yo les explicaba, no tenemos GLP, gastamos en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, y algunos decían, no hay que ayudar, porque el que tiene carro tiene dinero. O sea, no entendían que un tema macro, el país gasta más importando combustibles y subsidiando el precio. Entonces, si tuviésemos una agencia encargada de la planificación energética, como tiene todos los países a nivel mundial, y que haga cumplir su plan independientemente el gobierno, el ministro o el director de turno, no estaríamos aquí. Gracias, Eric García, exdirector de Hidrocarburos del MINEM. Gracias por su explicación y esperemos que puedan darnos una solución pronta. Muchas gracias. Muy buenas noches. No, gracias a usted. Buenas noches.